¿Ya comenzamos, licenciada? Maestra, si desea puede iniciar y ya que los demás compañeros se vayan integrando. Sí. Bueno, ok. Pues hoy vamos a continuar. Tengo programada por ahí, les hicieron llegar una carpetita más para hacer otra práctica en relación a la conciliación, pero vamos a esperar unos minutitos a ver si llega alguien más. Si no, vamos a iniciar con el siguiente tema y esperamos tantito. Eh, yo creo que vamos a esperar unos 2, 3 minutitos más y ya y comenzamos. Okay, okay.
Hay una disculpa, no sé si me sacó a mí o qué fue lo que pasó. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar contigo, Olivia. Fíjate que, eh, eh, bueno, con independencia de que vengan los compañeros o tarden en llegar, vamos a empezar a hablar acerca de algo muy interesante. ¿Y esto qué es? Es una figura jurídica que no existía en México hasta antes de la reforma constitucional en 2008. ¿A qué me refiero, mi estimada Olivia? Me refiero específicamente al tema relacionado con las juntas restaurativas. ¿Has escuchado tú hablar acerca de la junta restaurativa o tienes conocimiento qué es una junta restaurativa? Eh, bueno, he leído un poquito en la misma ley en la ley, pero no estoy como muy familiarizada, doctora. Fíjate, es muy interesante porque las juntas restaurativas en México no existían. Realmente es un nuevo mecanismo para llegar a una salida alterna o a un mecanismo alterno, mejor llamado. ¿En qué consiste este nuevo mecanismo? Fíjate, es interesante porque nosotros somos un país netamente guerrero. De hecho, cuando tú hablas con las víctimas, en la mayoría de los casos, lo que te van a decir es que lo que ellas quieren ver en la cárcel a su agresor. Pero realmente el tema aquí va más allá. Porque fíjate, nosotros en México tenemos una cultura de la venganza. De hecho, ese bendito Dios puniendi del que nos hablan eh, en nuestras clases de derecho, pero muy común escuchar ese tipo de circunstancias y son muy comunes en nuestro país que nosotros digamos, ah, pero ¿de qué se trata? Fíjate, tan interesante es este tema. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas, porque es un mecanismo de descongestión del sistema y es una forma de hacer esa justicia restaurativa, resanar el tejido social. ¿Esto en qué consiste? Fíjate, consiste en poder alcanzar esa restauración con tu agresor. Es una junta restaurativa, es una junta llevada a cabo entre, entre el agresor y la víctima, o en su caso el ofendido, y tiene un fin, que es que ambas tengan esa forma o esa situación relacionada con realmente llegar a esa justicia restaurativa. O sea, realmente alimar ese mecanismo, um, como que no fuera tan violenta, ¿no? Hay la junta restaurativa lo que busca es eso, restaurar. Y dentro del concepto que da el código, dice, la junta restaurativa es un mecanismo mediante el cual la víctima u ofendido, el imputado, y en su caso la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen oposiciones de solución de controversias con el objeto de llegar a un acuerdo que
y responsabilidades a reísma o ofendido y del imputado a la recomposición del tejido social. ¿A qué me refiero con esto? Con definición. Parece mentira, pero tú serías capaz de estar en una reunión con, con un agresor, alguien que te haya hecho daño. La verdad me daría un poco de temor. No creo. Por temor, Exacto. no por coraje, no por... Va a depender, yo creo que lo que me haya hecho, sobre todo, para poder pues definir qué tipo de sentimiento tendría yo. Quizás sería coraje, quizás sería miedo, quizás sería, no sé, yo creo que va a ¿Alguna depender. vez has sufrido algún delito? Perdón, como que se cortan. ¿Alguna vez has sufrido algún delito? Sí, la pérdida de mi vehículo, pero como, pues bueno, no fue como directo, o sea, cuando yo llegué al lugar en donde lo estacioné ya no estaba. Entonces, sí fue una pérdida, pero nunca había, o sea, no me bajaron del ¿Nunca viste carro, no al hubo violencia. agresor? ¿Nunca viste al agresor? ¿Nunca viste la No, persona que te no, que se no. llevó tu vehículo? No, no, solamente, pues bueno, cuando yo regresé, era curioso porque, justo me metí a un lugar para que me dieran un masaje para el estrés y cuando salí, pues ya no estaba, entonces estaba yo más estresada, ¿no? Fíjate que a mí me pasó algo muy similar a ti, pero finalmente abogada, ¿no? Y penalista. Yo estaba en una reunión familiar, había estacionado mi coche y haz de cuenta que está mi coche estacionado enfrente a la casa de mi familia y yo en el instante, o sea, haz de cuenta que 30 minutos antes de que se llevara mi vehículo, la calle es muy angosta y eran aproximadamente como las 5 de la tarde. El tema es que finalmente no pasaba el camión de la basura. Haz de cuenta que estábamos todos estacionados y no pasaba el camión de la basura. Entonces todos salimos a mover los vehículos, y yo salí y mi coche estaba ahí. El tema fue que a la media hora sale mi papá y me dice, tu coche no está, tu coche ya no está. Y yo así de, ay, no, me estás jugando. Y me dice, no, Erika, no está. Y yo así de, ah, caray, ¿cómo que no está, no? Entonces salgo y sí, efectivamente estaba. Entonces, pero mi prima tiene cámaras de seguridad. Entonces mi prima inmediatamente, ¡fum!, se va a su estudio y me dice, a ver, ven y descarga el video. La verdad, les voy a ser muy sincera. Yo sentí coraje, rabia, frustración. La cara. De hecho, yo hice la investigación porque yo llegué a la fiscalía y para acabarla de molar, llego a la fiscalía, llego a robo de vehículos y ahí ya me conocían porque meses antes yo había atendido un asunto en el que supuestamente habían detenido a una persona
por robo de vehículo. O sea, me refiero a que la habían detenido en el momento que estaba robando un vehículo. Pero yo acredité dentro de la audiencia inicial que no lo habían detenido en flagrancia. Y el tema fue que se fue en el control de la detención la persona que yo defendía. Entonces, cuando me ven llegar a la fiscalía, que llego sábado 8 de la noche, llego pues a presentar una denuncia, pues no me quieren atender. Porque esa detención, casualmente, fue una detención que para la fiscalía fue muy doloroso. Los no acreditaron, o sea, nunca lo acreditaron el tema con el tema en el juez de control. Entonces, cuando yo llego, no me quieren atender. O sea, la clásica, me la aplicaron. Entonces, lógicamente, pues, enardecida, con todo, y llego ahí a la fiscalía y me dicen, abogada, lo siento, tiene que esperar, no había gente, empiezo, pues sí, estaba yo bastante sacada de mis casillas, alterada, cuando en eso pues salen y me dicen, no, no, abogada, no, no, no va, vaya, no la vamos a atender, regrésese, me alteré, empecé a gritar, bueno, etc., ¿no? Que también un mal manejo como víctima. Siempre yo he detectado que como víctimas los abogados somos pésimos. Somos los peores clientes, los abogados. Y resulta ser que, que pues no me atendieron, ¿no? Entonces me regreso y quiero interponer una, un amparo. O sea, me regreso, hago mi amparo y porque no me quisieron atender, no me quisieron levantar la denuncia. Entonces llego a la audiencia, llego ahí a los juzgados de distrito, interpongo mi amparo. Lógicamente estaba yo histérica. Claro, mi vehículo estaba asegurado, no había bronca, pero el tema de la frustración era mucho. Entonces, en el instante después de que presenté el amparo, me regresé a la casa y les digo, yo había defendido a una persona por robo de vehículo, que casualmente esa persona, cuando lo detienen, me dice, sí me dedico al robo de vehículo, pero no me agarraron en el momento de estar cometiendo el delito. No me agarraron en flagrancia. Entonces, por eso a la fiscalía la tenía muy grabada, muy grabado el tema como tal. Entonces, por eso no me quisieron atender. O sea, fue así como que, ok, tú sacaste a alguien, ahora, pues, ¿qué crees? Te la vamos a aplicar, ¿no? Entonces, agarra y y me dicen así, pues no. Entonces, pues bueno, ya me regreso después del amparo, pero mi cabeza algo cierto tenía. Mi cabeza decía, no, no puedes tú dejar esto así. O sea, yo así de, no. ¿Y por qué les digo esto? Porque al final del día, para mí era muy complejo, muy, muy complejo ese tema. Entonces, eh, empiezo a hacer la investigación. En una noche con la cara
de este tipo, empiezo a hacer mi investigación. O sea, me dieron las 6 de la mañana y yo despierta, o sea, con la adrenalina, el coraje, la frustración, ahora sí con todo completo, ¿no? Entonces empiezo a hacer la investigación. Entonces yo le marco a este chico y le digo, mira, se llevaron mi vehículo a tales horas, así, 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 asado, quiero saber quién se lo llevó y dónde está. Me dice, espérame tantito, me dice, sí, eh, eh, ya llegó al lugar donde lo suben. Aquí en Chiapas ocurre algo que yo creo que no ocurre en el resto del país. Resulta ser que aquí en Chiapas el tema es que hay una zona indígena. No sé, me imagino que alguna vez escucharon hablar de los zapatistas. Bueno, Sí. en el tema del zapatismo hay zonas del estado donde no entra la policía, no entra el ejército, pero no porque sean zapatistas, sino son grupos de indígenas que no permiten el acceso. De hecho, se rumora mucho que en esas zonas los indígenas se dedican al cultivo de droga. Entonces, por eso no permiten el acceso a ello, ¿no? A la policía. De hecho, la zona más cercana se llama San Cristóbal de las Casas. Y entonces, por ejemplo, yo tenía un amigo que era juez y él me decía, yo a la hormiga no mando a mi actuaria, porque si la mando, la queman. O sea, nada más para notificar, ¿eh? O sea, no estoy hablando de otro tema, estoy hablando específicamente nada más del tema relacionado con el ingreso para notificar. Ahora, entrar a buscar, hacer investigación adentro, no. Maestra, Les ¿eso digo, sucede en la actualidad? sí, estamos Okay. hablando que es 2019 cuando pasó ese hecho. Por- oh, ok. Porque bueno, sí, creo que lo del EZLN fue como por el 2000 más o menos, ¿no? 1999. 34, Ah, 34. ok. Entonces, pero esas zonas sí son muy cerradas. Mucha gente dice que son zapatistas, no, son indígenas normales. O sea, indígenas, normales que han salido de su pueblo y se dedican a robar, o sea, en literal. Tuxtla Gutiérrez, la oleada de robo de vehículo en 2019, desde 2018, les comento, en la casa de ustedes, nos han robado 3 vehículos. A mi hermana, a mi papá y a mí. Los 3 vehículos se los llevaron en menos de 10 minutos. O sea, así de terrible, ya hay zonas muy específicas de la ciudad en donde roban. Ya se había calmado con el tema de la pandemia, se calmó muchísimo el índice de robo, pero de un tiempo para acá, en el estado hemos tenido un tema de delincuencia organizada muy fuerte. De hecho, nosotros tuvimos un tema, hay zonas del estado donde hay lucha de cárteles. O sea, Sinaloa versus Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque trajeron gente, aquí se construyó un penal de alta seguridad en la zona muy cercana a la frontera con Guatemala. Entonces, acuérdense que cuando tratamos ese tipo de temas y se apertura un nuevo centro de un centro penitenciario, la gente que está al interior es trasladada, pero se traslada la persona y su célula en el mundo de la delincuencia organizada se traslada al lugar en donde está el líder. Entonces, en el estado, en la zona de Tapachula, nosotros le llamamos la zona de Tapachula,
este, el tema es el siguiente. Se trasladó a esta gente para entrar lógicamente al penal, pero a la vez se, se trajo toda su célula. Entonces hay células de Jalisco y hay células de Sinaloa y se agarran sabrosísimo. Y aparte, los grupos locales de delincuencia organizada. Entonces ese grupo es muy fuerte. Entonces les digo, estoy hablando de 2019 que ocurrió eso. Les digo, en una noche ubiqué el vehículo, ubiqué la zona en donde estaba y yo dije, "Ay, tengo un amigo que me dijo que está en la Policía Federal y me dijo, mira, si quieres, armamos un operativo, entramos y rescatamos". Yo dije, no, no, no quiero. Le digo, ¿por qué? Porque esta gente, porque les digo que el tipo que, este, me dice, ya lo ubiqué, después de media hora me dice, ya lo ubiqué, va en camino, si no es levantado ningún reporte, se dan vuelta y lo regresan. Pero yo, entonces dije yo, no, no, cuando me dijo, lo pueden regresar, pude haber dicho, ¿saben qué? Regrésenlo y se acabó, pero después dije, no, lo que me dijo este chavo es que habían estado siguiendo el vehículo. Casualmente, esa semana, en la casa de usted, yo tenía unos asuntos en Quilotepec. Entonces, esa semana me fui. Entonces, cuando regresé, precisamente ese día, ese sábado, yo regresé en la mañana. Entonces, el carro había estado parado en mi casa. Entonces, cuando me dice, es que el carro lo estuvieron vigilando, terrible. Dije yo, o sea, estos van a saber que soy yo, que el despapalle lo armé yo, porque a ver, dámelo, entrégamelo. No, no. Entonces me dice, pero tú decides. Y dije yo, a ver, está asegurado, tiene todo para que me lo paguen. Una amiga me iban a dar, pero me dicen, si quieres que te lo regresemos, el modus operandi es el siguiente, te lo bajamos, pero nos tienes que depositar 25,000 pesos. Entonces dije yo, no, no, o sea, no. Mi deducible eran como 8,000 pesos. El chiste que me iba a salir más caro el caldo que el frijol si lo regresaban el vehículo. Entonces yo dije, no, pero sí tuve que hacer todo el trámite. Entonces imagínense ustedes ver la cara del tipo que se lleva tu patrimonio, la verdad es que es bien, bien fuerte, eh, porque pues no es así como uno espera, ¿no? Que las cosas fluyan. Entonces, yo me quedé con mucho coraje al respecto. Entonces me costó mucho, mucho trabajo, mucho trabajo psicológico y demás, por el tema de la fiscalía, el tema también de que no me querían atender. Ahora imagínense, abogada, penalista, sabiendo todo lo que tienen que hacer y no lo hacen, sabiendo la urgencia y no la hacen, pues el grado de frustración era mayor. Entonces, cuando termina ese día, les digo que me la pasé 24 horas despierta, con el tema ya localizado y teniendo que tomar determinaciones. Eh, me dice esta persona, me dice, yo le recomiendo que mejor haga el trámite de la recuperación del seguro, me dice, porque la verdad es que no vale la pena que se lo regrese.
porque su familia correría peligro. O sea, a ese grado está el grupo delictivo. Pero a mí me costó mucho en particular el ver la cara de la persona que se llevó mi vehículo. A mí. Ahora, pongámonos un poquito en los zapatos de aquellos asuntos donde no son cosas materiales, que sí duelen, pero las puedes volver a hacer. Por ejemplo, imaginemos un tema relacionado con un homicidio o bien con con una violación. Ustedes podrían ver a su agresor después sentarse con él y hablar del tema. ¿Ustedes qué Sería piensan? muy ¿Podrían o difícil. podrían? No, yo creo que no, doctora, porque sí me imagino que ha de ser muy difícil, ¿no? Ese tipo de tema de emociones encontradas, de impotencia, de coraje, de sed de venganza, no sé, o sea, serían como que muchas cosas. Fíjense tan fuerte es todo esto, porque en las juntas restaurativas lo que se busca es eso, que tú puedas sentar a la persona y a la comunidad o a la víctima para restaurar ese tejido social. México nos cuesta, les digo, a mí, y yo les digo, a mí me costó, me costaba ver el rostro, ¿no? De hecho, les voy a ser muy sincera, el día que me pagaron mi seguro, yo agarré el expediente completo porque rescaté el video donde aparece la cara del tipo, rescaté el video, rescaté pues todo el trámite, ¿no? Presentación de la denuncia, lógicamente al día siguiente yo llegué ahora sí con la espada desenvainada y me atienden porque me atienden, y ya llegué con un tema del órgano interno de control de la fiscalía, o sea, yo ya llegué literal con la espada desenvainada, ¿no? Eh, el tema aquí es que no podía, o sea, a mí me costaba y era una cosa material, ¿no? Ahora, hablemos de la pérdida de una vida o el tema de una violación a un familiar o a alguien, es mucho más complejo. Y esto solamente se puede trabajar a través de una junta restaurativa. Yo sé que como mexicanos, ¿qué nos interesa, por ejemplo, en ese tipo de delitos? Que se castiguen. Seamos sinceros, que se castiguen y que no queden impunes, y aunque gané como pato, haga como pato y lo sentencien. Se los digo porque mi primer asunto fue de una violación de una niña de 4 años. Y yo sé que en su cabeza lo primero que estarían pensando es, castrenlo. Es una niña de 4 años. Yo platicaba mi teoría del caso con mis familiares para lograr entender cómo planteársela al juzgado. Con la frase, fíjate que tengo un asunto donde estoy defendiendo a una persona por un delito de violación de una niña de 4 años, literal, o sea, literal, el 200% de las personas a las que les platiqué y entré con ese discurso, me decían, no, no lo puedes estar defendiendo, debe de ser castrado. Y cuando ya les platicaba yo el trasfondo y les decía, no, mira, esta persona no cometió el hecho, esta persona es el novio de la mamá, el papá por celos inició una carpeta de investigación en la que dijo que la niña había sido violada, pero en realidad no existe, no se encuentra acreditado. Y el investigar, porque tú también te tienes que convencer de ello, te da la pauta, ¿no? Yo recuerdo mucho ese asunto porque me quitó el sueño durante más de 4 meses, porque estábamos hablando de 25 años. Y el chavo ese día ni siquiera estuvo en el lugar. Lo único es que por un descuido de la madre, la niña adquirió
una infección y la niña se rascó. Entonces, ¿habían desgarros en el himen? Claro que sí. Era muy fuerte, pero toda esa investigación, mientras, si tú la planteas mal, créanme que el juez hubiera agarrado de golpe y tajo y le hubiera dado los 25 años que pedía la fiscalía. Entonces, ahora imagínense sentar al padre, sentar a la madre, sentarlos con él en una junta restaurativa, sí lo hubiera cometido. Por lógica, pues no. Yo recuerdo el día que se dictó sentencia, la verdad es que estaba muy, muy nerviosa porque pues era el primer asunto, ¿no? Habíamos hecho un trabajo titánico de meses. Entonces, cuando nos sentamos en la mesa de la defensa, pues ahora sí te sientas a escuchar, porque el juez, el literal, no había dormido todo, o sea, se veía en su rostro que no durmió el juez. De hecho, nos habían citado a la 1 de la tarde, nos sacaron un acuerdo que hasta las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde nos meten a la sala de audiencias y hasta las 7 de la noche empieza a dictar sentencia, dictar fallo. Y yo recuerdo mucho la expresión del papá, porque pues el juez empezó argumentando y dice, pues no se acredita el hecho, materia de la acusación, por esto, eso. En consecuencia, dictó un fallo absolutorio. Cuando dijo dictó un fallo absolutorio, el tema fue mucho más fuerte. Yo recuerdo que, y se ve en la grabación, estoy sentada, luego está sentado el imputado al fondo, mi socia de ese asunto y su servidora. Y atrás exactamente de mí, porque yo estaba en la orilla, del otro lado estaba la mesa de la fiscalía, estaba la fiscal, el asesor jurídico y al final estaba el papá. Yo recuerdo que cuando ya casi termina, se para atrás de mí un policía procesal. Yo pensé, mi cabeza como abogada, yo pensé que iban a ejecutar una orden de aprehensión. No, el policía procesal se puso atrás de mí para evitar ser agredida, porque el papá es molesto que cuando le pregunta al juez si tiene una petición más, él agarra y dice, no, no tengo más, no tengo petición alguna por hacer valer. Entonces, pero esa expresión de no es una expresión en la que la cara de odio, de rabia del señor era demasiada. Entonces, el tema toral es que eh, el grado de frustración del señor era inmensa. Y además tiene que lidiar con que este señor ya salió de la cárcel, ¿no? Ahora imagínense el tema de ver a tu agresor ya sentenciado dentro de un centro penitenciario. Lo que buscan las juntas restaurativas es componer ese tejido social. No se han llevado a cabo en México porque las víctimas no estamos preparadas, y me incluyo, para sentarnos con nuestro agresor, con esa persona que nos hizo daño. Ojo, el tema de la junta restaurativa, jurídicamente hablando, trae beneficios para el imputado en una ejecución de una sentencia. Sí trae beneficios. Por ahí la Ley Nacional de Ejecución dice, aquellos que se sujeten a programas de reinserción social y a programas de estudio científico.
Como es un área no explorada, lo que se busca es explorar a través de la investigación esos temas. Entonces, ¿puede traer beneficios para los reos? Claro. Sin embargo, en México no tenemos todavía la infraestructura para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuál ha sido la traba en este caminar por las juntas restaurativas? La traba ha sido que no tenemos nosotros esa cultura para sentarnos. Lógicamente, no va a ser inmediatamente después de la emisión de un fallo. No. ¿Por qué? Porque la herida todavía está abierta. Y en México también tenemos una limitante. La limitante de que la víctima reciba tanto apoyo médico como psicológico. El tema de la reparación del daño, el tema psicológico. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué no me asigna la fiscalía? Y les voy a ser muy sincera, mi propio asunto, yo solita lo litigué, mi propio asunto, que es lo peor que pueden hacer, ¿eh? Me bajé como 15 kilos, porque era así como un muro de contención tan grande que yo era como ese pajarito cuando ven ven el cristal y se chocan. O sea, yo sentía que cada vez que iba a la fiscalía, el literal, estrellarme contra un muro muy grande. Pero esto, ¿por qué se daba? Esto se da por algo muy sencillo, chicas, porque no tenemos la cultura de la reparación integral del daño y en las fiscalías jurídicos. Si tú no lo pides, el Ministerio Público no te lo asigna. Y no es que tú lo tengas que pedir, te lo tienen que asignar para estar en esa igualdad. Entonces, les digo, a mí nunca me asignaron asesor jurídico, mucho menos me dijeron, ¿sabe qué? Usted está dañada, la vamos a remitir al psicólogo. No, no te remiten. Al menos aquí en Chiapas son tan pues tan violadores de derechos humanos, porque eso es una violación a derechos humanos, clara, flagrante, y nadie hace nada. O sea, ese es el tema también. Entonces, yo créanme, yo agarraba y les digo, yo solita litigué, después un amigo me dijo, oye, ¿qué te pasó? Te veo muy delgado, te veo muy mal. Le digo, es que pues me robaron mi vehículo, yo solita hice la investigación, ya lo ubiqué, la fiscalía no quiere entrar al lugar. Y me dice, ¿por qué no me avisaste? O sea, necesitas que alguien vea ese asunto. Y yo decía, es que nadie lo va a litigar como yo. O sea, también en mi mal estado, yo decía, nadie lo va a litigar como yo y nadie les va a decir a estos que son unos basura, porque yo agarraba y entraba a la fiscalía y ya me cuenta que era yo un Hulk. ¿A qué se debe eso? Al tema de la frustración. Entonces, ¿cómo lo tienes que trabajar y asimilar? Tiene estas juntas restaurativas, no es que de buenas a primeras lo siento a los dos, es un trabajo. En Estados Unidos, aproximadamente para llegar a una junta restaurativa, pueden tardar entre 1 y 2 años para llegar a una junta restaurativa y pueda sentarse el imputado, hablar de ese día y pedir perdón, porque el tema es pedir perdón y que la víctima esté aperturada a dar ese perdón, a trabajar el perdón, pero es un tema de entre 1 y 2 años. Ojo, a partir de que se solicita por una bien fuerte, o sea, una razón bien fuerte, no crean que es así nada más. Entonces,
el tema va más allá de. Entonces, en Estados Unidos, ¿cómo lo empiezan a trabajar? Se presenta la petición por parte del imputado. En México no nos dice, si ustedes revisan el tema de la Junta Restaurativa que está en el artículo 27, no nos dice cómo se insta, quién de las partes la insta, ¿no? No dice. Nada más nos da un pequeño parámetro. En el 28 dice desarrollo de la sesión, pero no nos dice del trabajo que tenga que realizar ese facilitador de la comunicación, porque es un facilitador de la comunicación, igual que la otra. Aquí lo único que nos dice, es posible iniciar una junta restaurativa por la naturaleza del caso o por el número de involucrados en el conflicto. Para tal efecto, el facilitador realizará sesiones preparatorias con cada uno de los intervinientes a quienes les invitará y explicará la junta restaurativa. Pero nada más, nada más. Nos dice sus alcances, reglas, métodos intentará despejar cualquier duda que estos planteen. Asimismo, deberá identificar la naturaleza, circunstancias, pero no nos dice, oye, esa petición de la víctima, esa petición del imputado, no, no hay nada. Nos habla de la junta, las sesiones, pero no nos dice cuántas sesiones. Fíjense, la naturaleza del caso. En Estados Unidos se parece mentira, pero las partes, es decir, primero inician trabajando con el solicitante, que en la mayoría de los casos es la persona que ya recibió la sentencia, es decir, el sentenciado. Sobre todo en asuntos donde el tema va más allá, por ejemplo, en un homicidio, empiezan a trabajar primero con él, a prepararlo, a preparar esa parte de la junta restaurativa con el fin de eh, establecer esa circunstancia específica y poder trabajar el tema de los sentimientos, el tema del por qué lo realizó. ¿Qué es lo que quiere? Monse, ¿tú has sido víctima de algún delito? No. Olivia, ¿tú qué querrías con ese hecho del robo de tu O sea, vehículo? gracias a Dios no me ha tocado, es que no le podía quitar el silencio. Ajá, Me pasó una vez de chiquita que llegamos a la casa, a su casa, gracias. y estaba abierta la puerta y pues se habían metido a robar, y entonces nos quedamos afuera, mi papá se metió. Pero aunque no los vimos, o sea, era una inseguridad de tu casa, ¿sabes? O sea, tu casa es tu lugar seguro y llegar a tu casa y ver todo así. Y eso que yo tenía como menos de 10 años, como entre 8 y 9 años, y todavía me acuerdo mucho de que, digo, no nos tocó porque hubo un tiempo que en Colima, que somos acá provincia, antes se usaba, bueno, pasaba que cuando venían las ferias, como que se acentuaban los robos, ¿no? Porque venían como gente de fuera y chabla. Y en eso, en ese mes, a unos vecinos y amigos, compañera mía de la escuela y amiga de toda la vida, sí se metieron y a ellos sí los amarraron y los, o sea, cosa que yo digo, ay, qué bueno que a nosotros nos pasó, pero sí te sientes como insegura en tu lugar seguro. Entonces es como muy feo. Esa vez, y luego otra vez, ya estaba yo en la secundaria y mi mamá tenía una pareja y se metieron a robar a la casa y todo el rollo, pero fuimos a desayunar todos los días, los domingos íbamos a donde mismo, a un lugar por la casa, o sea, teníamos ya una rutina muy establecida y se metieron a robar a la casa, pero no rompieron chapas ni nada. Y a mi mamá le dijeron que el probable responsable era el galán que traía, porque pues él sabía todo y hasta podía, entonces era como, fue como más impactante,
porque pues ahí como durmiendo con el enemigo, como de la película. Claro, Entonces, imagínense qué fuerte, ¿no? El tema relacionado con ello, ¿no? y Entonces, finalmente a él sí lo detuvieron, ¿eh? O sea, no lo detuvieron por el asunto de nosotros, pero resulta que traía antecedentes de fraudes y de todo en otros estados y vinieron por él a Colima y se lo llevaron. qué fuerte, o sea, imagínense, no, ahora imagínate que tú lo veas cara a cara, o sea, lógicamente tienes que tener un trabajo de mucha persuasión para el facilitador, para poder abrir esa comunicación. Porque lo que quieres es, ¿por qué lo hiciste? Por qué me robaste mi seguridad? ¿Por qué te llevaste mi patrimonio, no? O por qué llevaste de la vida a esta persona. Entonces, muchas veces el tema va relacionado con ello. O sea, ¿con qué va relacionado? Va relacionado con el punto toral, relacionado con cuál fue la causa. La víctima siempre va a decir por qué. Por ejemplo, imagínense un feminicidio. El año pasado, su servidora, por azares del destino, por ahí de estas fechas, un amigo mío, teníamos un amigo en común que el COVID se lo llevó. Entonces yo me encuentro con el amigo de mi amigo y me dice, Erika, yo no le sé al nuevo sistema. O sea, ya es un señor grande que en su momento fue magistrado penal del sistema anterior, pero me dice, es que fíjate que unos amigos míos, su hija, eh, pues la mataron. La mataron, su hija era bióloga, trabajaba en un tema de conservación de guacamayas y ella vivía en un lugar que se llama Palenque, donde están las ruinas. Es un, quiero que sepan que esa zona es muy, como tiene limítrofe con Guatemala, pasan ríos, se ha vuelto una zona muy peligrosa y además está cerca de Villahermosa. O sea, pareciera que no lo es, o sea, pero transitan muchas cosas. Entonces, esta chica trabajaba para un área de conservación donde conservaban guacamayas. Y una noche, eh, por la mecánica de lo que yo leí en la carpeta de investigación, porque no hay más que la carpeta de investigación, no hay un testigo presencial, no hay nada, yo intuyo lesiones por la propia, el testigo fiel que es el teléfono celular, el aparatejo del demonio, yo creo que nos vino a revolucionar la vida, como nos la vino a fastidiar, ¿no? Entonces el celular es un testigo mudo. Yo advierto que ella abrió la puerta de su cuarto, ella vivía en un hotel, abre la puerta del cuarto y ella esperaba a alguien. El homicidio aproximadamente fluctúa, de acuerdo a la necrocirugía, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Se advierte que ella esperaba a alguien, porque lo primero que encuentran en ella son dos puñaladas a la altura del hígado y de la costilla. Y tres por detrás. O sea, ella se desangró. Pero el abrir y entrar, o sea, es porque ella conocía a su agresor. Entonces, platicando con la familia, yo platicaba con la mamá. Y esto que les platico fue 2019, antes de la pandemia, cuando ocurrió el hecho. Entonces, vino 2020, 21, 22, 23, se inicia el juicio. Los chavos ya llevaban 4 años en prisión. Entonces, yo iba como asesor jurídico. La mamá
ya podía hablar del tema, porque ya podía hablar del tema. Lógicamente la mamá, un tema de diabetes, de hipertensión, producto de este hecho, el tema, por ejemplo, el tema relacionado con todo el dolor, la señora lo empezó a trabajar con un tanatólogo. Entonces, pero cada vez que iba a haber audiencia del asunto, la señora casualmente mal, o sea, presión alta, azúcar alta, la tenían que internar, o sea, un tema muy fuerte. Entonces, cuando yo platico con la señora, me dice, mire, nada me va a devolver a mi hija, las personas que detuvieron la pudieron haber matado, pero hay alguien atrás de estas personas, porque imputaron a dos. Dentro de la imputación, eh, denme un segundo, por favor. Necesito realizar una llamada. Denme un segundito. Sí, maestra. Listo. Entonces les decía, ¿qué es lo que, qué me decía la mamá? La mamá me decía, nada me va a devolver a mi hija. Lo único que me va a devolver la tranquilidad y la paz para que yo cierre este capítulo es saber quién la mandó a matar. Porque alguien la mandó a matar. En la investigación, la señora, eran 7 tomos de la carpeta de investigación y la señora se conocía la carpeta de investigación de cabo a rabo.
O sea, hagan de cuenta que la señora era el tema, el tema era toral en relación a la carpeta de investigación, porque la carpeta de investigación tenía un dictamen en materia de comunicación. Hagan de cuenta, ocurre el hecho, eh, el teléfono celular de ella nunca apareció, el teléfono celular en el monitoreo lo van rastreando y llega a un lugar fijo. Y en ese lugar fijo, el tipo que se lleva el teléfono celular se toma fotografías. O sea, en menos de 24 horas, ¿eh? ¿Por qué? Porque resulta ser que habían conversaciones entre ella y otra persona, y en esa conversación hablan de un tercero, y ese tercero decía a ella, dentro del rastreo, había ahí una situación de rastreo, y en el rastreo ella misma decía, tengo miedo de esta persona que me vaya a matar, pero no daba el nombre de la persona. Ellos hablaban de una persona que trabajaba ahí. Entonces me dice la mamá, Lick, yo lo único que quiero es saber quién la mandó a matar y por qué. Imagínense, yo le decía, señora, es que eso no lo vamos a saber. O sea, él va a asumir la responsabilidad completa. Y la asumió, 35 años le dieron. O sea, que yo quería más, porque la realidad era que eran 80 años lo que debería de haber tenido. Pero el juez, ahí hay un bemol, y yo creo que ese chico, si se va al amparo, probablemente en menos de lo que canta un gallo va a salir, porque hubieron muchas violaciones a derechos humanos. Entonces, una de las violaciones a derechos humanos más grave fue el tema que el juez reclasificó al momento de dictar sentencia. Tan grave error. Entonces, para no hacerles largo el cuento, eso es lo que quiere la señora. Y la señora dice, me voy a morir con esa incógnita. ¿Por qué la mandaron a matar? Yo, revisando la carpeta de investigación, establecí una línea que la fiscalía no agotó. ¿Cuál es esa línea? La línea es que la línea es que a ella la, la mataron porque ella era la encargada del área de reproducción y avistamiento de guacamayas. O sea, ella iba a la selva a buscar las guacamayas. Una guacamaya en el mercado negro oscila entre los 200 y 300,000 pesos de manera clandestina. O sea, son animales exóticos y los trafican. En esa zona trafican ese tipo de animales. Entonces, a lo que voy es, yo estoy segura que la señora, si la señora se sentara a hablar después de 5 años de haber perdido a su hija, la señora seguramente no podría hablar con la persona que está haciendo, que fue sentenciada. ¿Por qué? Porque la señora todavía, aun cuando ya puede hablar del tema, porque ya lo habla, la señora todavía tiene muchas dudas al respecto. Y la Junta Restaurativa, el objetivo es limar esas asperezas.
ir limando esas asperezas eh, en el instante, o sea, después de determinado tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso de un chico, eran tres jóvenes que venían en un vehículo, venían drogándose, ingiriendo bebidas alcohólicas y se topan con una mujer que se le poncha una llanta en la carretera, estos se bajan, empiezan a dialogar con ella, a pedirle dinero, ella les dice, pues tomen el dinero y váyanse, ¿no? Un asalto cualquiera. Pero en el Inter, el alcohol de meses. Tuvieron que pasar, él tiene cadena perpetua, ¿eh? Él tiene Maestra, cadena, perdón, como que se corta. mande, mande. Se corta un poco La, la voz, Sí, ok, espérenme un segundo. A ver, espérenme. Vamos a hacer una cosa. Ok. A ver. Aquí está. Voy a entrar desde mi teléfono para que puedan tener mejor escucha. A ver, ahí estamos. Ok, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Déjenme. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí, ahí ya me escuchan. Se oye con un poco de eco. Ok. sí, porque están los dos. Ahí, ahí. Sigue teniendo eco, ya A no ver, tanto, pero ahí ya está mejor. Permítanme. Ahí. No. Ok. Vamos a ver esto. Ahí está. Entonces les decía, el tema radica en que ellos reciben una sentencia de por vida y dentro de esa sentencia de por vida eh, resulta ser que después de determinado tiempo, pues para esto les voy a ser muy sincera, pasaron alrededor de casi 15 años después de la muerte de esta chica y empiezan a buscar a los familiares. Y dentro de la búsqueda de los familiares encuentran a la hija, a la bebé, quien estaba embarazada. Y empiezan a trabajar el tema con el facilitador. La facilitadora empieza a trabajar primero con él para efectos de, bueno, ¿quieres una junta restaurativa? ¿Por qué la quieres? No, pues quiero tener contacto con, con la hija, pedirle una disculpa y pues sanar esto para que él tuviera un beneficio de reducción de la pena, no al 100%, no de lo que llevaba, pero sí una reducción en su pena y poder concluir su tema de reinserción social. Ojo, por eso les digo, en Estados Unidos tiene mayores beneficios que en México. ¿Cuál era el objetivo? Era ese. Entonces él empieza a trabajar el por qué la mataron. Entonces él dice, pues la verdad es que pues yo no quería matarla. O sea, él empieza
por el tema de no quería matarla, no quería, es más, cuando la vimos, yo les dije a mis compañeros que pues no lo hiciéramos, que si ya nos había entregado la bolsa, que con eso teníamos, pero ellos dijeron que no era suficiente. Entonces empiezan ellos a estirar y aflojar. Eh, Él narra cómo ocurrió el hecho y lo narra ya arrepentido del hecho, o sea, ya con una conciencia sobre el hecho que cometió. Entonces, a la par que empieza a trabajar la facilitadora con él, empieza también a trabajar el mismo tema con la víctima. Entonces, ahí el tema es que empiezan a trabajarlo, a trabajarlo, y resulta ser que la hija no quería hablar con él. La hija y la abuela, porque la abuela asumió la figura de mamá. Empiezan a trabajarlo y la mamá le dice, la abuela le dice a ella, necesitamos sanar esa parte, ¿no? Y la chica eran sesiones a llanto, porque ella lo que más le dolía era haber crecido sin su mamá. Creció con su abuela, pero no creció con su mamá. Y había fallecido el abuelo, el tío, que era muy pequeño cuando la mamá murió, también tenía ahí un tema y decían ellos, estaban cerrados, ¿no? A lo largo de las sesiones, ella empieza a platicar y le dice, bueno, por qué no sentarte con él y hacerle las preguntas o las dudas que tú consideres necesarias para tal efecto, ¿no? Entonces empiezan con todo ese tema a trabajar, ¿no? Entonces, después de casi año y medio, ella le dice, sí, sí quiero, lo necesito hablar con él porque necesito saber por qué lo hicieron. O sea, la necesidad de saber qué fue lo que pasó y por qué lo hicieron, muchas veces nos lleva a sanar esas heridas, a restaurar ese tejido social. Porque mientras, y digo, mañana es Día Internacional de la Mujer, y mañana se van a dar cuenta quiénes salen a marchar mañana. Si ustedes ven y analizan, es gente que ha sufrido delitos, por ejemplo, sobre todo la desaparición forzada de mujeres. Y son las que hacen las pintas, los destrozos, porque es una forma, y yo no lo Expresar entendía, su enojo. ¿mandé? de, de expresar su enojo, su rabia, porque como no lo han trabajado, o sí lo han trabajado, pero digo, cada quien tarda el proceso, necesita el proceso independiente, ¿no? De cada persona. Y es algo que están ahí tratando de exponer, tanto los que son verdaderos como los que traen problemas de otras cosas y se unen a sacar su enojo. Como dicen, cuando uno llora, llora por todo menos por lo que te está pasando, sino es como un cúmulo de eso. También yo siento que en esas marchas sacan corajes que traen la gente adentro de otras cuestiones, pero se identifican en ese momento como víctimas o como... Claro, y si te das cuenta, son gente, yo por ejemplo no entendía hasta que llegó este asunto a mis manos, el asunto de la bióloga, yo no entendía y yo las criticaba mucho porque yo decía, o sea, yo no puedo entender que pague un monumento histórico los platos rotos de estas señoras, pero yo no lo entendía que era un tema más bien de enojo, de frustración, de intolerancia. Yo les voy a ser muy sincera, yo vi muchas violaciones en ese proceso
y vi muchas violaciones y yo me proyectaba en el amparo. O sea, como abogada yo decía, si yo fuera la defensa de este hombre, yo lo sacaría en el amparo, ¿no? Porque hay violaciones a derechos humanos. Y a la par decía yo, si lo van a sentenciar, o sea, si se va a sentenciar, sentenciarlo bien para que no salga, ¿no? Entonces yo veía que, por ejemplo, la fiscalía hizo una muy deficiente investigación, tan deficiente que no les miento, recolectaron un cuchillo que estaba roto, pero nunca verificaron que el tamaño correspondiera a las heridas que presentaba. O sea, no. Y si ustedes alguna vez han sido defensa o en el trabajo que ustedes tengan, se proyecta qué va a pasar después. Yo, al menos como defensa, yo proyecto hacia adelante. O sea, parece mentira, me decía una amiga la semana pasada, me decía, es que es impresionante cómo proyectas hacia adelante. Y le decía yo a ella, es que pues sí, son los años, la verdad es que son los años. Yo estoy hablando que yo ando metida en este sistema desde el año 2012. 2012, aquí en mi estado hubo código de procedimientos. Entonces, el tema es que eh, me proyecto y soy netamente defensa. De hecho, el doctor Camilo por ahí tiene una anécdota mía en la fiscalía, que estábamos en una audiencia y sí, pues, era la primera audiencia y le digo, pues, esta defensa, y todos así de, no, ¿cómo? Estás argumentando como defensa, y yo así ya roja, verde, amarilla, de todos colores, queriéndome meterle de debajo, cuando yo iba como fiscal, ¿no? Entonces, a lo que voy es que vas proyectando. Cuando eres asesor jurídico vas proyectando. Entonces yo decía, ¿cuál es mi objetivo? Sentencia condenatoria voy a tener, pero el objetivo es que si él lo cometió, que no salga. Pero hay muchas dudas realmente sobre la participación de esta persona. Entonces, al final del día, bueno, se dictó una sentencia que yo, como le decía al abogado que me trajo el asunto, le decía yo a él, con un amparo va a salir. O sea, hay muchísimas violaciones. Le digo, si pasan 8 años, o sea, si pasan otros 4 años, le decía, y no se va al amparo, porque aparte no trae defensor particular, trae defensor público. Le digo, si él no ve la posibilidad del amparo, lo que va a venir ocurriendo es que se va a quedar ahí los 30 años. Digo, pero yo considero que hubieron violaciones, ¿no? Entonces, el tema era muy frustrante cuando ves las violaciones en el procedimiento. Entonces, me daba mucha risa porque yo tengo un auxiliar. Entonces, el juicio de Tuxtla Gutiérrez a donde se llevó a cabo el juicio, hacíamos 8 horas en carretera. Pues esas 8 horas en carretera, cuando regresaba de ida, íbamos platicando, cantando, comiendo. Me llevaba yo a mi auxiliar y así de estudiábamos, leíamos, me ayudaba con temas de la asesoría jurídica y demás. Pero de regreso, el 80% de esas audiencias, yo regresaba muda, callada, en silencio, frustrada, enojada. Él regresaba regañado porque salía yo muy mal. O sea, y eso que yo no fui el abogado que llevó de inicio a fin. O sea, a mí ya me afectaba. Tanto que me dice la fiscal del Ministerio Público, porque al inicio la fiscalía se puso muy roñosa conmigo. O sea, empezaron a coartar muchos derechos conmigo, derechos de la víctima. Y incluso por ahí me tomaron fotografías, o sea, una cosa de persecución, o sea, así de persecución fea. Y al final la fiscal entendió pues que yo estaba haciendo mi trabajo
y por ahí hubo un incidente con la fiscalía. Se les ponchó una llanta en plena carretera. Las carreteras de Tabasco son muy peligrosas. Son peligrosas en cuanto a delincuencia organizada. Entonces, un día veníamos del lugar donde fue el juicio y había que cruzar una parte de Tabasco y se les ponchó una llanta. Yo traía el carro. Les digo que salía yo de la audiencia, salía yo frustrada, yo salía manejando para que mi cabeza se distrajera. Entonces venía yo saliendo de Villahermosa, como a unos 30 minutos de Villahermosa, se les poncha a ellos una llanta, no veníamos juntos, y yo alcanzo a ver que se les poncha la llanta y que son ellos. Créanme que por mi cabeza pasó y decir, que se queden ahí, que se queden ahí. Pero después dije yo, no, vamos a darles una vuelta a su chip, ¿no? Entonces ya me orillé y les digo, ¿qué pasó? Le digo, me dice, se nos ponchó la llanta. ¿Traen repuesto? No, no traemos repuesto. Le digo, pues, esta zona es bien peligrosa. Le digo a la fiscal, porque era una fiscal mujer, le digo, súbase, creo que adelante hay una talachera, la voy a llevar, suban la llanta y vamos, ¿no? Ya me llevé a ella, a su auxiliar, dejaron a un policía que acababa de rendir testimonio y a otra persona más ahí en el vehículo. Me dice, váyanse, llévensela, porque aquí pues, nosotros tenemos arma, no pasa nada, y bueno, me la llevo, arreglan su tema y nos regresamos. Después de eso, ella le bajó bastante. Entonces, a lo que voy yo es que muchas veces la solución y el tejido social se ve muy afectado. A la fiscal, ya cuando terminó el asunto, le dije, ¿usted cree que no lo va a apelar, que no lo va a ganar este hombre? Le dije, es un circo. Y me dice, pues eso es lo que hay, no tenemos más. Le dije, pues ustedes agarraron al primer tarugo que se dejó. Le digo, pero eso va a salir en un amparo. Y nada más me quedaba viendo ella, así como diciendo, esto es lo que hay, esto es lo que pudimos hacer, ¿no? Entonces, mi reclamo era, ¿por qué no se hizo justicia completa? Con una buena investigación, porque el sistema te lo da. O sea, una buena investigación y no cosas arrebatadas. Por ejemplo, el perito que llegó hizo la recolección que les digo que nunca verificaron que el tamaño de las heridas correspondiera al cuchillo que encontraron. Estaba más sordo que una tapia. O sea, el señor no se le podía ni siquiera interrogar. O sea, el señor hablaba de que había recolectado y que había hecho y deshecho, pero el señor jamás habló de haber mandado al laboratorio el instrumento del delito. Y no le podías preguntar porque no te escuchaba, el señor intentaba dar información un poco más certera, pero no. Entonces, el tema de la frustración, si mi clienta, si la mamá de ese niño hubiera llegado, les aseguro que la señora hubiera hecho un tanque, o sea, un señor tanque, y con justa razón. A partir de ese asunto yo entiendo un poquito más a las feministas, y como dice Monse, o sea, es ese, yo creo que es esa violencia que genera más violencia. Y es como el sacarle a la olla de presión el pivote y empiece a salir, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a ocurrir mañana pues, es esa sacada anual de pivote donde sale y pues si te pones en el camino, pues te puede quemar, ¿no? Pero es mucho por la violencia y por no hacer estos ejercicios de restaurar el tejido social. Estamos muy arraigados a la venganza, el querer saber qué fue lo que pasó. O sea, yo, por ejemplo, les decía, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos, no? Entonces, para mí es muy complejo, por ejemplo, el día de mañana, ya ahora lo entiendo un poco más a raíz de este asunto, pero a un inicio yo decía, ay, estas señoras ya van a hacer sus destrozos, pero si lo ven es porque es la falta de composición del tejido social. Esas sesiones, ese
esas dudas, ese rencor, esa frustración que no se lima, que no se trabaja, porque en México no estamos acostumbrados a trabajar con psicólogos, con tanatólogos, con toda esa parte de trabajo, no estamos acostumbrados. O sea, si ustedes lo ven, ¿cuántas veces han ido al psicólogo? Nuestra generación es de ir al psicólogo, ¿eh? De canasta básica, psicólogo y demás. Pero el resto de la población, por ejemplo, nuestros papás son son candidatos a ir al psicólogo, pero no quieren ir y no lo hablan. Porque luego nada más los locos van al psicólogo, dicen, no. Exactamente. O sea, es como está como muy estigmatizado el ir al psicólogo, como, y obviamente ya después con la conciencia que nos han inculcado con los nuevos estudios y todo, que pues como dice maestra, que es canasta básica, que cualquiera necesita pues como sentirse apoyado y todo ese rollo. Pero antes es que, antes no, ni a la fecha, ahorita un poco más, pero no nos han enseñado a expresar nuestras emociones, o sea, o es bueno o malo, o sea, si estás triste o la mayoría de los hombres solo pueden demostrar el enojo como emoción porque no pueden estar tristes antes de, si lloras, no, o sea, los niños no lloran, los hombres no lloran, ¿no? O sea, entonces no te enseñan a decir, bueno, triste, frustrado, miedo, cada una de las emociones como son y todas tienen la misma validez, importancia una con otra, pero antes pues era como que, ay, ¿cómo vas a expresar tus emociones? No. Y deja de hacer eso. Y cuando llora alguien, no pasa nada. O sea, sí pasa. ¿Por qué no pasa algo? O sea, ¿por qué evadir el problema? Cuando todo. Y entonces se va haciendo cúmulo, 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 cúmulo y pues explota. Al final del día, el tema es que ese no trabajar, ese no debes, ese, esa cuestión relacionada con el tema eh, el Estado tiene la obligación de vengarme y no solucionar el problema, porque lo cierto es que no solucionamos los problemas. Estamos muy acostumbrados al tema del choque como tal. Estamos muy acostumbrados a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final del camino, esto es una olla que explota. O sea, por eso tenemos también la venganza del particular. Así como tuvimos a las muertas de Juárez y las tenemos y las lloramos y las vamos a llorar mañana seguramente y las vamos a llorar junto con sus mamás y sus historias, también tenemos que tener claro que el no trabajarlo como sociedad, porque tampoco la sociedad se involucra. ¿No se han dado cuenta que la sociedad no se involucra? O sea, le pasó a Juárez, y yo estoy en Chiapas, no pasa nada, ¿no? Está muy lejos de mi alcance, yo no Sí, formo parte de esto, Hay ¿no? pero diferencia, ¿no? desgraciadamente, maestra, este es un mal que no solamente ya se da en un estado, sino casi en todo el país. Sí, es un tema de indiferencia, porque como sociedad tampoco somos capaces de decir, bueno, a ver, nos sentemos, o sea, por ejemplo, los papás de los niños de Ayotzinapa, de acuerdo a la ley de búsqueda, los tienen que buscar en vida. Yo les voy a decir dos experiencias que viví en la fiscalía. Estos señores llegan en septiembre, a finales de septiembre, llegan a la fiscalía, incluso en una ocasión detonaron un petardo en la puerta de la fiscalía a las 8 de la mañana, donde todo el mundo estaba entrando a trabajar. Yo como trabajadora no tengo la culpa. Pero ellos detonaron un petardo que pudo haber hecho mucho daño, porque en la fiscalía, en las mañanas, la gente, para que tú puedas acceder, te dan una tarjetita, entonces tienes que dejar una identificación, te registras como cualquier mortal, y entonces tú estás haciendo tu cola para poder entrar a trabajar,
y viene alguien y detona un petardo que trae de todo, clavos, rondenes, de todo. Es muy peligroso, pero yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de esa desaparición. Exígeme a través de los medios legales. Estamos muy acostumbrados a exigir a través de la violencia y la violencia no es el camino. No quiere decir que estoy de acuerdo con las políticas de abrazo no balazo. Yo creo que esa no es una forma de combatir la delincuencia. Pero lo que sí creo es que si ya se delinquió y ya tengo al sujeto activo del delito, lo que sí tengo que hacer es llevar a cabo tanto el proceso de reinserción social, por eso la cárcel debe de ser un espacio en el que realmente se alcance la reinserción social y no lo que tenemos, porque prácticamente son jaulas donde vamos a poner en un estado de inocuidad, como si fuera un pollo, y lo vamos a dejar ahí hasta que se muera, con penas más altas, y no con esta composición del tejido social. El tema de la junta restaurativa es una alternativa precisamente para limar ese aspecto. Ojo, yo sé que para una madre que su hija resultó en un campo sin ropa, ultrajada, y lógicamente indigna, ¿no? Por ahí escuchaba, hace unos días yo publicaba en internet un video que encontré hace aproximadamente un año, donde habla una mamá de las muertas de Juárez, ¿no? Y dice, soy fulanita de tal y a mí me desaparecieron a mi hija y tengo derecho a pintar y a pintar paredes, a romper cosas, porque el Estado no me ha dado solución. Imagínense el reclamo social, qué fuerte. Y ella decía, y lo haría y lo volvería a hacer y voy a pintar porque a mí la sociedad nadie me voltea a ver. Esa indiferencia como sociedad, yo creo que si tendríamos que festejar o si, vaya, más que festejo o conmemoración, yo creo que el tema toral de esto es eh, buscar, como dice la Constitución, que el culpable no quede impune y que además eh, estas personas puedan alcanzar esa armonía en su vida, porque al final del día lo único que está haciendo es generar más violencia. Y somos un pueblo guerrero, y lo entiendo, históricamente somos un pueblo guerrero de venganza, pero si nosotros mismos no hacemos esa, esa parte de la lucha por alcanzar esa composición del tejido social, la verdad es que vamos a tener miles de 8 de marzo con violencia, miles de muertos de Ayotzinapa generando más violencia, ¿no? Entonces, yo creo que también como sociedad tenemos la obligación de involucrarnos en conocer y no ser indiferentes, o por lo menos los abogados no deberíamos de ser tan indiferentes, o sea, ya los vemos así como que, ya volvieron a salir estos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho el tema de los de Ayotzinapa, porque verdaderamente ahí la fiscalía donde se encontraba ahí en la glorieta de Insurgentes, y si ustedes caminan frente a ese edificio de la glorieta de Insurgentes, se van a encontrar con fotografías de desaparecidos, muy al estilo de Cuernavaca, Morelos. Entonces, la verdad es que es muy, muy fuerte el encontrarnos ese tipo de situaciones donde como Estado, como trabajadores del Estado, no demos esas soluciones, ¿no? Yo, yo escuchaba a un fiscal del Ministerio Público relacionado con el caso de Ayotzinapa y con la mano en la cintura. No, pues esto es lo que tenemos y ya, o sea,
Pues no tenemos nuevos datos de prueba. ¿Y qué estás haciendo? No, pues nada, estoy esperando que la víctima me traiga los datos de prueba. Entonces eso yo creo que como autoridad sería el reclamo principal para estas personas. Entonces como sociedad sí tenemos que hacer presión en el tema relacionado con la justicia, porque las juntas restaurativas lo que buscan precisamente es, ya tienes al imputado, al sentenciado, lima esa aspereza. eh, ¿Para qué? Para que ese tejido social no tenga esas asperezas que no permitan avanzar al país. El tema es que en México no se le ha dado la difusión estricta y tampoco se le ha hablado a la víctima del beneficio de hablar con el victimario. En Estados Unidos por ahí empiezan como los beneficios. Oye, ¿no te gustaría cerrar este capítulo? ¿No te gustaría hablar de lo que pasó? ¿Tienes dudas sobre el hecho? Por ejemplo, en ese video que les hablo, el de Estados Unidos, ese caso, eh, finalmente tienen la junta restaurativa y, por ejemplo, la mamá llevaba fotos de la víctima, y muchos pensarían para reclamarle al victimario la muerte. No, la mamá llevaba fotografías de la víctima para enseñarle y mostrarle quién era la persona que victimaron, para que le pidiera perdón. Por eso llevaba las fotografías. Y en ese video se ve cómo él entra lo primero que hace es pedirles una disculpa. Y ellas empiezan a cuestionarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Y él empieza a revivir, porque uno de los compromisos es contestar todas las preguntas de ambas partes, tanto del lado de la víctima como del lado del imputado. Entonces, el tema va relacionado con ello. ¿Qué tanto tenemos nosotros esa cultura y contestar con la verdad, ¿no? Entonces este chavo, por ejemplo, la mamá le pregunta a la, al tipo ¿por qué la escogieron a ella? Y él le narra y le dice, no, es que nosotros la vimos en la carretera y pensamos nuestro objetivo principal era robarla. Sin embargo, la persona que iba con él en el vehículo iba demasiado alcoholizada y recuerden ustedes, el tema del alcohol desinhibe y él decidió violarla, ¿no? Entonces dice que la violan todos porque estaban en estados de inconsciencia, tanto de drogas como de alcohol, pero él en ese momento se quiebra y les dice, no era mi intención, discúlpenme, ustedes son una familia normal, yo también tengo una familia o tuve una familia también normal, y lo primero que quiero hacer es pedir una disculpa, tener la posibilidad de asumir mi responsabilidad y les pido una disculpa, no era mi intención, ¿no? Y se ve como también la familia, la mamá y la hija, eh, sanan esta parte, ¿no? La parte de decir, bueno, la mataste, ok, pero ella no quería morir, me dejó sola. Ella le dice, a mí me hizo falta mi madre, y la falta de mi madre fue muy fuerte. Ahora soy mamá, entiendo el por qué mi mamá me dejó ese día en casa de la abuela, y que ha sido mi mamá a partir de la muerte de mi verdadera mamá, ¿no? Entonces, pareciera una novela, pero al final del día
este chico no va a salir, no va a salir. En la junta restaurativa, lo único que vamos a buscar es esa solución de limar las asperezas. Ese chico le dieron cadena perpetua, pero su vida al interior del centro penitenciario ya está más en paz. Y él al final, dentro, lo entrevistan a él y dice, bueno, después de la junta restaurativa, lo cierto es que eh, tengo mayor paz para mí. Con esto concluyo mi tema relacionado con mi reinserción social. Entonces, tiene que compurgar hasta morir, porque no, creo que es cadena perpetua, pero hoy en día sé que puedo morir en paz en cualquier momento, ¿no? Y las señoras también las entrevistan y ellas dicen, bueno, ahora ya sabemos qué fue lo que pasó y ya descansamos también nosotros. Pero es un tema de muchísimo trabajo al interior, de sanar heridas, de ir buscando la mejor solución para limar esas perezas. Yo creo que, por ejemplo, mañana vamos a tener un día intenso, pero porque no trabajamos el tema de emociones, el tema también relacionado con con cerrar ciclos, cubrir la parte de podernos sentar. Yo recuerdo mucho, y lo recuerdo así muy claro, el tema de poderme sentar a asumir una responsabilidad respecto de lo que se tiene, ¿no? Entonces, muchas veces como ciudadanía no lo hacemos. Y no lo hacemos por dos razones, porque nos enseñaron a no pedir disculpas, no asumir responsabilidades. El mexicano le cuesta mucho asumir sus responsabilidades. Desde el no tener, el es más factible presentar excusas que asumir responsabilidades. Por ejemplo, el tema relacionado con el punto de de asumir simplemente una responsabilidad, el que, por decir algo, el llegar tarde a un trabajo. Muchos dicen, es que se me atravesó algo, se cayó algo y ya no pude llegar a tiempo. Entonces ese tema, desde ahí empezamos y tenemos una mala cultura. Ahora, el delincuente, ¿cómo me voy a acercar a él, no? Olivia, al inicio, cuando yo te pregunté que si podrías, y me dijiste no, porque le tendría miedo. A diferencia tuya, yo hoy quizás me podría sentar con él y tendría yo dudas que quisiera me resolviera, ¿no? Por ejemplo, yo tendría una duda de por qué lo hizo si a él no le costó. O por ejemplo, esta señora la que les platico, ella quiere saber por qué la mandaron a matar. Intuimos que es un tema de tráfico de animales, claro, pero eso lo tenemos nosotros que trabajar, ¿no? Trabajarlo desde el ámbito psicológico. Entonces, el facilitador tiene que hacer esa labor. ¿Cómo la hace? Y yendo al centro penitenciario, conociendo al sentenciado, yo, sin lugar a duda, yo creo que para poder componer ese tejido social, forzosamente tiene que ser a través de precisamente el trabajo colaborativo de un profesional en ese aspecto y de ir buscando el mecanismo para poder solucionar. Fíjense, también tendría que solucionar las exigencias de la víctima.
¿qué quieres para poder ir? Por ejemplo, en el caso de este chico que participó en ese homicidio, eh, las, la señora y la hija pusieron una condición y para poder acudir al centro penitenciario, porque se llevó a cabo ahí en el centro penitenciario, y el objetivo, la condición que ellas pusieron era que esta persona pudiera hablarles con la verdad. Él se comprometió a decirles la verdad. Al final de esta junta restaurativa, ambos solucionan su, pues la pérdida de la vida y la pérdida de la libertad, ¿no? Porque él estaba muy arrepentido porque, pues, perdió su libertad, ¿no? Y concluyen leyendo una carta, ¿no? Donde él les dice que lamenta muchísimo la pérdida de la vida, que él hubiera deseado no estar ahí, que él no conocía a la persona, sin embargo, pues a través de ellas la conoció y espera que nadie prive de la vida a otra persona, entendiendo el tema de la reinserción social. Sin lugar a duda, el tema de las juntas restaurativas no las puede llevar un abogado, sin lugar a duda. Tiene que ser un psicólogo, un tanatólogo, alguien que sepa manejar perfectamente bien las dos aristas, tanto la arista de la víctima como la del imputado, pero no desde un punto de vista con términos, ¿no? Yo creo que la redacción del artículo 28 y 27 de la ley nacional es precisamente para poder adaptar este modelo de la mejor manera, ¿no? Solicítamela después de una sentencia y debería de ser un requisito sine qua non, además de la reparación del daño, el poder hacer estas juntas restaurativas, porque las víctimas lo requieren, sobre todo en delitos de alto impacto. No sé si ustedes alguna vez han visto a alguna persona que haya perdido a sus hijos, a un hijo. Jamás se Yo recupera, sí, sí, yo sí, maestra. ¿sí? ¿Verdad que jamás volvió a ser la misma? La No, familia definitivamente no. viven con ese dolor, ¿no? Exacto. Eh, por azares del destino, y se los comento porque creo que es un buen ejemplo de que esto pudiese llegar a tener buen rumbo, ¿no? Hace muchos años, estoy hablando de hace aproximadamente 41 años, eh, en la casa de ustedes, yo tenía un tío, vivía en mi casa. Yo tenía 4 añitos cuando él falleció. Fallece producto de un accidente de tránsito en el que otro de mis tíos, eh, él iba conduciendo, pierde los frenos el automóvil, mi tío iba dormido y mi tío el conductor logra salvar la vida, pero mi tío el copiloto no, le cae, iban en un camión que trasladaba material, todo el material cae encima de mi tío, se van en un voladero y cae aproximadamente
300 metros hacia abajo en un cerro. Mi tía, la mamá del fallecido, jamás recuperó la ilusión de vida porque su hijo era el más pequeño, había perecido. Y eso a mi tía no le permitió avanzar durante muchos, muchos años, ¿no? Y la familia jamás volvió a ser la misma. Mi tío, el que salvó la vida, jamás pudo volver a verlos a la cara, a mis tíos, tanto a mi tía, la mamá, como a mi tío. Jamás los pudo ver. Y, y ese tío que vive todavía, le costó demasiado asimilar la muerte de su primo, porque eran primos hermanos. Entonces, para él fue muy complejo, ¿no? Él decía, si yo hubiera revisado el camión, nada de esto hubiera pasado. Si yo lo hubiera despertado porque él venía dormido, quizá él hubiera alcanzado a salvar la vida igual que yo. Muchas veces eso rompe a las familias, hace que esta sed de venganza, por ejemplo, mi tía abuela jamás volvió a sonreír, o sea, ella era una mujer muy, antes de ese accidente era una mujer muy alegre. Después de ese accidente, ella pierde incluso las ganas de vivir. Entonces, nada es igual, pero tenemos que aprender a limar esas asperezas, ¿no? Entonces, por ahí yo las invito, les voy a mandar una liga precisamente de este asunto de este chico y la chica que violaron y mataron. Les voy a mandar el video porque quiero que lo vean. Quiero, yo sé que no es fácil, no es fácil porque para nosotros como abogados es un cambio de paradigma totalmente distinto. Nosotros somos guerreros. A mí hace 2 años me entregaron una estatuilla de la universidad para la que soy egresada de mi maestría y de mi doctorado, y es un rinoceronte. Nos enseñan en la universidad a que somos fuertes. La figura del rinoceronte es una máquina. Un rinoceronte es una máquina que no se cansa. Que si ustedes analizan la naturaleza de un rinoceronte, es destrucción a lo que va a su paso. Cuando tiene su objetivo, por eso tiene un cuerno, él no pierde el objetivo y está fijo el objetivo. Y ese es el eslogan de la universidad en donde yo estudié. Es un rinoceronte. Y el eslogan es que somos máquinas, máquinas de trabajo. Entonces, y somos fuertes y tenemos un objetivo y luchamos hasta alcanzarlo, ¿no? Entonces, muchas veces esa fortaleza de objetivo es de destrucción y no de construcción. La justicia restaurativa lo que busca es reconstrucción. Entonces, como abogados, tenemos que empezar a pensar un poquito más en la reconstrucción. Chicas, hemos llegado al final de la clase. Eh, la práctica, como nada más llegaron ustedes, voy a dejarla para la siguiente clase. Ya les hicieron llegar la carpeta. Voy a traer otra carpeta para el tema de la justicia restaurativa. ¿A qué voy a traer? ¿Para qué efecto quiero abrir ese tema? Porque quiero que practiquemos qué tan complejo puede ser este tema de sentar a estos dos personajes, víctimas e imputados. ¿Qué labor tendremos que hacer? Lógicamente, pondré el caso y
tendremos que buscar el mecanismo precisamente para solucionar y limar esas asperezas, limar las dudas. Recuerden ustedes que por derecho humano, la víctima tiene derecho a la verdad, a qué fue lo que ocurrió. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Las veo la siguiente semana, chicas. Descansen. Muchas gracias, Gracias, doctora. Paula. Gracias, buenas Les, noches. les mando la liga. Ok, Sí, gracias. Bonita noche. buenas noches, bye bye. Gracias. Buenas noches, doctora.